También. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, No sé buenas tardes. cómo les va. Perdón la tardanza, pero bueno, hice rapidito. Me percaté, iba a subir la clase grabada, pero me percaté que es la última clase que tenemos en vivo y quería hacer algunas aclaraciones más allá del tema de hoy, que es violencia familiar. Y todo lo que es violencia de género y doméstica en referencia a nuestro programa. Gracias por bancarme, tuve un entretiempo ahí, se me mezclaron unos horarios con otras conferencias, así que lamentablemente pude llegar un poquito más tarde, pero bueno, acá estamos. El martes 13 es el parcial. A las 17 horas, todas las comisiones, esta es una información nueva, yo le dije a Brandon y a la gente del Centro Estudiante que lo publicara, pero quería que mi comisión lo sepa de mí. La información me la da la doctora Rotonda hace menos de 40 minutos, de que iba a ser a las 17 horas el examen, para todas las comisiones por igual, y las especificaciones las vamos a hacer en la plataforma. Como ya saben, es un sistema en plataforma con múltiple opción, es decir, va a haber una proposición y 3 opciones, algunas de ellas verdaderas, algunas veces una de ellas es verdadera y así lo decimos, y a veces son 2 verdaderas o todas verdaderas. Todo esto va a estar indicado. ¿Cuál es nuestro consejo? Lean las proposiciones. El tiempo que les va a llevar contestar va a ser simple porque lo han estudiado. Lo complejo es interpretar la posición. Ojo, cuando dice hay una opción o varias opciones verdaderas, eso es importante que lo sepan, porque les va a sonar que son 2 las respuestas que pueden ser, y tal vez sea así, sean 2. Y pónganlo si así es como se lo indicamos en la proposición o en el enunciado, ¿no? Cuando planteamos el tema. Todo el tema de familia, inclusive el tema de la relación matrimonial, la relación patrimonial-matrimonial, hola Agustina, la relación patrimonial-matrimonial, el matrimonio, la relación en el divorcio, el rompimiento, los efectos del divorcio, en la situación del inicio del sistema patrimonial-matrimonial, los regímenes, cuál es el común a los 2 regímenes, eso es importantísimo, cuál es el sistema o las obligaciones comunes a ambos regímenes, cuándo pueden hacer la opción, de qué se trata la opción, la desaparición de un sistema único, solemne y absoluto, que era el régimen de comunidad, hoy convertido en régimen también de separación de patrimonios. Luego de que vemos la crisis del matrimonio, empezamos sí con el tema de los hijos. Después que vemos el matrimonio, el divorcio, los efectos del divorcio, empezamos las relaciones padres e hijos, y ahí empezamos con la filiación. La filiación natural, la filiación adoptiva y la filiación por reproducción humana asistida. De manera alternativa, cuáles son los derechos en común, en qué se parecen. Todos los hijos tienen un sistema o un principio que hace a la igualdad de categoría más allá del tipo de filiación que se trate. Cuando hablamos de filiación, pregunta de examen, las acciones de filiación, y por supuesto luego de ello, la adopción. Lo vieron ayer, pero no vamos a preguntar solo la adopción, sino los 3 procesos, o los 2 procesos y una decisión que tiene que ver con todo el aparato adoptivo, que es la protección de los niños a través de la 13298, pregunta de examen, cuáles son las medidas de protección, la extrema, la medida de abrigo, cuáles son los plazos, 6 meses o 180 días, qué se hace en esos 180 días, el restablecimiento de todos los derechos de niñas y adolescentes que han sido privados del cuidado parental, o ha sido un cuidado parental contaminante, o no tienen cuidado parental. Esas medidas vencidas a los 6 meses, recién ahí comienza lo que se llama la medida de guarda, ¿no? Sistema de guarda y protección del chico, ya no institucionalizado, sino ya abriendo la puerta a una posible vinculación familiar a través de lo que llamamos nosotros las medidas de protección familiar, fuera de la institución ya. Y esa familia que llamamos, tal vez siempre, son las de los legajos adoptivos. Acuérdense que a partir de ahí empieza el segundo proceso, que es la guarda preadoptiva. Pero antes de la guarda preadoptiva, por eso dije segundo proceso, hay uno primero, importantísimo, la declaración de adoptabilidad. Fundamental, novedoso, la declaración de adoptabilidad del niño, niña, adolescente. Es un proceso tan importante que cambia el estado del niño, la niña o el adolescente. Es lo que yo llamo la desvinculación con la filiación original. Es lo que yo llamo
el divorcio de ese niño. Divorcio significa disolver un vínculo, eso quiere decir divorcio, lo aplicamos a matrimonio, pero también hay un divorcio, una disolución de vínculo cuando el hijo se disocia vincular jurídicamente con sus padres, porque no puedo ser adoptado, no puedo estar apto para la adopción si no estoy divorciado de mis padres originarios. Tiene que haber una disolución de ese vínculo para luego entrar en el ámbito de la vinculación alternativa familiar a través de la adopción u otras figuras similares. Para la adopción necesariamente tiene que haber una declaración de adoptabilidad, lo que otrora en el sistema del patronato era la declaración de abandono. ¡Qué horror! Los lenguajes, dijimos que en materia de familia se cambiaron, ¿no es cierto? El lenguaje anterior era abandono. Qué cosa difícil ir a nuestro expediente originario y ver que estoy adoptado por la familia obligado, que amo a mi familia, pero en mi expediente original dice que me adoptó obligado gracias a que otros me abandonaron. Nada hay más doloroso que el abandono en el ser humano. El abandono puede ser un abandono material o puede ser un abandono espiritual. Puedo estar al lado del otro y estar abandonándolo de todas maneras. Puedo estar al lado de un otro, un mayor, un adulto que me cuide, pero igualmente sentirme abandonado a pesar de estar físicamente al lado. Jurídicamente, para que haya abandono, tiene que haber ese desprendimiento material y espiritual, ¿no? De los que son nuestros referentes afectivos filiatorios originarios. Una vez que el juez dicta la declaración de adoptabilidad, ya no de abandono, de adoptabilidad, recién empieza ese niño a transitar, niña o adolescente, y digo adolescente porque hemos tenido en nuestro haber adopciones de chicos de 17 años, a la puerta de la mayoría de edad, lo hemos hecho, y ha terminado la sentencia con una sentencia con un mayor de edad que ha sido adoptado, y donde es parte, digamos, él también adopta, ¿no? Adopta a los padres, y los padres lo adoptan a él. Entonces hay lo que se llama la adopción simétrica de ambos. Hay casos, por supuesto que lo hay, y lo hemos trabajado nosotros en el juzgado, así que esto es lo rico de contarles lo que pasa, tan poco tiempo en esta materia tan hermosa, tan poco tiempo para poder contar casos y cuestiones, que la doctora Rodríguez Fanelli seguramente alguna cuestión ha referido. Hay un tema que me olvidé en la medida de protección. Recuerden los tiempos. Primero, descuido de los padres. Segundo, medida de protección 13298, medida de abrigo la más extrema, cuando saco al niño del ámbito familiar, medida de abrigo. Inmediatamente, ¿quién la toma la medida de abrigo? Pregunta examen. ¿Quién puede disponer la medida de abrigo? A, el Estado, B, el Poder Ejecutivo, C, el Centro de Protección de los Derechos del Niño. Las tres son positivas, las tres son verdaderas, porque todas las toma el Estado, el Centro de Protección, el municipio. Si supongamos le hubieran hecho estas tres opciones, las tres son verdaderas. Quien no dispone la medida de abrigo, ténganlo claro, es el Poder Judicial. El Poder Judicial no dispone. El Poder Judicial pone el dedito así, como me gusta hacer a mí, yo soy dedito. El Poder Judicial controla, hace el control de legalidad. Acuérdense de este gesto cuando estén ahí en la pantalla, acuérdense. El Poder Judicial controla la medida de protección que toma el Poder Ejecutivo y dispone, controla lo que se llama técnicamente control de legalidad. El control de legalidad, el juez visualiza que se ha cumplido la ley, que se ha cumplido la norma, que están las partes notificadas, que el niño está en un ámbito de protección alternativo con conocimiento, lo que se llama conocimiento informado. El niño, por más que mida 1 metro o 90 centímetros, es una persona humana, o tal vez 60 centímetros, una persona humana. Puede tener 1 mes, puede tener 3 días, salir del materno directamente en una medida de protección. No hay edades, tiene 17, puede tener 17. La medida de protección tiene que haber en el niño, niña, adolescente, consentimiento informado. Pero si es un bebé, el consentimiento informado tiene que ver también con la manifestación del cuidado. El niño está cuidado, el niño está receptando un cuidado de un otro, ahí va construyendo su consentimiento. Por lo tanto, y en un niño más grande, por supuesto que es el equipo técnico, las medidas de protección. Cuando saco al niño del ámbito familiar y lo incorporo a un sistema del Poder Ejecutivo que cuida, sanea, ¿se acuerdan en contratos que decíamos las garantías de saneamiento? Bueno, esto pasa lo mismo, es curar lo que una gran autora decía, el corazón con agujeritos, ¿no? Me fui muy lejos a doña Cris Morena, gran autora de
de novelas de avanzada, diría yo, y hasta rozando algunos delitos, cuasi delitos. Pero bueno, dejemos eso, es el recuerdo, pero esto quedó, lo del corazón con agujeritos que realmente tienen estos chicos que vienen lesionados desde el corazón, el alma y el físico. Y en ese ámbito los cuidan, los curan sus documentos también, porque algunos niños con 10 o 11 años no tienen ni documento de identidad, le gestionan los documentos de identidad a través del registro, todo el Estado debiera estar al servicio del niño o niña adolescente. ¿Pasa esto, doctora? ¿Es así? ¿Lo curan? No, no señores, no pasa. Puede pasar que está 6 meses y el chico todavía no tiene ni el DNI. ¿Qué pasó? Y bueno, entre que lo anotamos en el colegio, entre que lo curamos y lo mandamos al médico, entre que le pusimos la vacuna y entre que medio que no hicimos lo que debíamos hacer, el tiempo se pasa, los 6 meses son mucho y es poco, y no puede, hay niños que terminan su medida de protección y estamos los jueces esperando para empezar una vinculación familiar alternativa y todavía no tiene DNI. Lo cierto es que lo que ustedes tienen que tener claro es medida de protección, abrigo, vamos a poner la más extrema, hay otras medidas, por supuesto, el 35 es el que es el más cruento, de la 13298 y sus reformas, decreto 300 del 2005, todo esto lo tienen que tener en cuenta, ¿no? 13298, decreto 300 del 2005, todo esto es protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Quién está ahí? El Poder Ejecutivo. El judicial aparece después de los 60, de los 180 días, después de los 6 meses, y lo que sí hace a la hora cero, inmediatamente que se toma el abrigo, cuando saco el niño de la casa de la Pamela porque lo maltrata, ahí en ese mismo momento empieza el abrigo y empieza el control de legalidad del juez, que inmediatamente a las 24 horas tiene que tomar contacto con toda la documentación, no con el niño, porque eso lo ve el equipo técnico, todavía no necesita verlo. ¿Puedo verlo yo, jueza, al primer día que está en el hogar? Por supuesto que sí, pero no necesariamente así. Luego de la declaración de legalidad, pasados los 6 meses, la declaración de adoptabilidad. Ese es el gran proceso. ¿Quiénes son partes? Pregunta examen. ¿Quiénes son partes en el proceso de declaración de adoptabilidad? Obviamente el niño, obviamente el padre, porque si yo me voy a divorciar de la Agustina, ¿quiénes van a ser parte? La Agustina y yo. Somos los que vamos a romper el vínculo y pedimos al juez que lo rompa el vínculo. Pero si están mis hijos y yo, ¿quiénes van a ser las partes del contrato? Iba a decir, es que terminé con contrato. ¿Quiénes iban a ser las partes del proceso? El niño y la madre, el niño y Agustina. ¿Quiénes van a ser las partes de ese proceso de desvincular, de romper el vínculo, como cuando nos estamos divorciando? ¿Las partes quiénes son? Agustina y yo, Lucía y yo, los que vamos a disolver el vínculo, ¿sí? Bien, en la declaración de adoptabilidad también van a ser partes el niño, obviamente sus padres biológicos, el asesor de incapaces, por supuesto como representante legal, puede haber un abogado del niño, que el juzgado a petición del niño y de la asesoría pueda haber sido sorteado para que esté allí. Ya Tomás nos había preguntado, ¿y quién le paga al abogado del niño? Ya saben que le paga el Estado, habíamos sacado la ley también, 14.528 creo que era la ley, que es la ley de abogado del niño, también la vamos a preguntar, por lo menos si existe y de qué se trata, que le paga el Estado, no el niño, ni siquiera los padres biológicos. Una vez que se declara la adoptabilidad, empieza el proceso de guarda preadoptiva, que es una decisión. La guarda preadoptiva es un espacio de tiempo que se le da a los padres, futuros padres adoptivos, para que estén con el niño, 6 meses como máximo, y luego de vencido ese plazo o antes, a petición de parte, sí empieza el tercer proceso. El primero es la adoptabilidad, el segundo, que es una decisión, la guarda preadoptiva, y el tercero, que es un proceso, la adopción. En la adopción se cambia el estado, se cambia el nombre, se cambia el apellido, en realidad el nombre puede ser el mismo. Puedo llevar el nombre Joaquín Vidal, ser Joaquín Vidal, así era mi nombre biológico. Hoy firmé una sentencia en ese sentido porque la adolescente, hoy de 13 años, desde que está viviendo con esta mamá adoptiva 4 meses, siempre se llamó Vidal, ¿no? Estoy usando sus apellidos, ¿eh? Siempre se llamó Vidal, desde los 4 meses que la entregaron a esta señora para que la cuidara, que era la dueña del kiosco, y la chica que vivía en la calle le dice, ¿me la cuidás? Sí, 1 mes, 2 meses, a los 5 meses no apareció más, y 14 años no apareció. Obviamente que empezó la adopción, y lo que ella me dijo a mí es, quiero mantener el apellido biológico, el Vidal. Toda la vida fui Vidal, quiero el Vidal. El de mi mamá, que es Ponce, la adoro, la respeto, va a ser mi mamá, pero en mi certificado de nacimiento. El que voy a aportar es Vidal. Entonces, todo es posible porque la voz del niño es parte en el proceso adoptivo, y ahí tenemos el tercer proceso, que es la adopción.
Dicho esto, vamos a la responsabilidad parental. ¿Qué estudiaron? Los alimentos. Recuerden la clase hermosa que dimos de alimentos. El cuidado parental. ¿Sí? Recuerden el cuidado parental. El cuidado parental alternativo, toda esta modalidad del cuidado, que puede ser conjunto, alternativo o indistinto. Pregunta de examen, ¿cuándo es uno, cuándo es otro? Vamos a dar un caso donde usted va a decir, en este caso, en este pequeño relato, ¿cuál de estas cuidados son? Y vamos a poner las opciones. Y la clase, una vez que ven responsabilidad parental, vemos el tema de violencia familiar. Violencia familiar fundamental, la ley 12.559 y 14.509, que es la que vamos a ver ahora. Toda la clase de violencia familiar está en el Power, que voy a poner luego en la plataforma para que ustedes estudien tranquilitos, pero voy a hacer hincapié a partir, anoten, de la plantilla 37. Como todas mis plantillas están numeradas, ustedes van a ver que la 30, hay mucho, porque yo, como soy especialista en violencia familiar, tengo cantidad de PowerPoint. Este PowerPoint, que está especialmente adecuado para ustedes, tiene mucha información muy interesante que me encantaría que la vean, pero sé que van a estar como locos estudiando, ya hoy ya quieren hacer rápido para, seguramente están ansiosos de encerrarse, café a lo loco, mate y encerrarse y no atender a nadie, Natalia, no hay hijo, no hay nieto, no hay marido, no hay nadie, se encierran a estudiar. Sí, sí, póngame en voz alta que se lo digo a toda la familia, Natalia no me la molestan. ¿Se dan cuenta? Se pone a estudiar porque si no, no va a aprobar, Natalia, ¿eh? Sin cocinar, que eso ya es un lograzo, muy bien. La Pamela, la Agustina no entienden nada, porque ella dice, yo no como, listo. Bueno, chicos, Tomás, póngase, me siento sola si usted está en off. Tomás, usted míreme, ponga en la pantalla, póngase a la pantalla. Muy bien, porque si no, acuérdese que usted es mi hijo, mi marido, mi todo, acuérdese, ¿eh? Mi hijastro, ¿y dónde está? No, perdón, hay otro hijastro que tengo en contratos. No, tengo otro hijastro en contratos, que siempre está conmigo. Vamos a ver, hablé tan rápido, chicos, ¿se entendió todo hasta ahora lo que fui diciendo? Sí, Anoten. profe, se entendió. Gracias, amor. Me quedo tranquila. El examen para todas las... Acuérdense los alumnos que no están, porque no estoy grabando esto, lamentablemente. Lo voy a grabar ahora. ¿Qué les parece? No sé si puedo. A ver. Sí, Se puedo. está grabando, profe. Ay, gracias a Dios, muy bien. Gracias a la facultad que tanto quiero que me ha grabado esta clase. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer... Estoy acelerada porque estoy apurada, quiero que tengan todo con ustedes. A partir de la plantilla 37 vamos a hablar de lo que es la violencia familiar, pero vamos a ir un poquito para atrás porque estamos con tiempito todavía. Sí, muy bien. ¿Por qué les hice ir a la 37? Fíjense que esto empieza, es un hermoso power para tener tiempo para hablar con ustedes, pero en realidad no podemos hacerlo todo, pero hay un poco de estadísticas, de qué instituciones trabajan en violencia familiar, así que vamos a lo que es definición. Definición de violencia familiar, diferencia de violencia de género. La violencia familiar, van a ver ustedes que tiene que ver con toda violencia que implica una acción, ¿no? Acción física o psicológica, una omisión de cuidado, de asistencia, un abuso de poder en el ámbito de la familia, que afecta la libertad de cada uno de los integrantes o de alguno de ellos, la seguridad personal de cada uno de los integrantes o alguno de ellos, la dignidad de cada uno de los integrantes o alguno de ellos, la integridad física, psicológica, sexual, económica, se agrega con la 14.509, o patrimonial, de una persona o alguno de los miembros de ese grupo familiar. Este es el gran concepto que la tenemos en la 14.509, que es la que reforma la 12.569, la que se aplica en provincia de Buenos Aires. El artículo 4 dice que cuando las víctimas fueran menores de edad, incapaces, ancianos, discapacitados, que se encuentran imposibilitados de accionar por sí mismos, estarán obligados a hacerlo sus representantes. ¿Quién será? Tal vez su representante también está violentado, así que
no sé quién va a ir ahí en busca de ayuda. Los obligados también a alimentos, no viven con ellos, pero sus abuelos que saben que le están maltratando a su nieto discapacitado, o derechamente el Estado, si es que el Estado se entera. ¿Cómo se puede enterar el Estado que un anciano, que un chico o una persona discapacitada esté violentada en su ámbito familiar? Obviamente a través de las instituciones sociales. Ese chico que va a Sideli, a un centro de habilitación deportiva, ¿no? Que hace hogar de día, o a esa joven que tiene una discapacidad mental y que va a hogar de día a aprender panadería, ese lugar es el que va a ser el vehículo denunciador de la violencia que acontece. Por eso el artículo 4 habla de los vulnerables, menores de edad, ancianos o con enfermedades mentales, serán sus representantes los que denuncien por ellos porque no pueden, serán los afectivos, serán también los obligados a alimentos, como dije, sus parientes que no conviven pero saben, o el propio Estado. El propio Estado a través de las escuelas, de los municipios, de la sociedad de fomento que se entera, o del mismo vecino que escucha que ese maltrato existe. Una gran anécdota que tengo como juez de familia es que me llaman unos vecinos y hacen la denuncia directamente por gritos aterradores que surgían de la casa de al lado, del patio de la casa de al lado. El vecino se asoma y ve a un joven que estaba atado, babeando y en pañales, un joven de más de 20 años. Por lo que ellos estimaban, así fue la denuncia. Cuando nosotros fuimos con la trabajadora social y con policía, yo me apersoné en el lugar, me encuentro con padres amorosos que me dicen que la única forma de que la discapacidad era muy, muy difícil de este joven, lo tenían en pañales, por supuesto, porque no controlaba esfínteres, pero también porque tenía un tema con la ropa, no podía estar vestido, tenía que estar constantemente desnudo, él no admitía la ropa, es como ese bebé que no se deja las zapatillas, o no se deja los zapatitos, o se saca el gorro cuando el padre le pone el gorro. Él tenía una patología que fue increciendo y eso hacía que tenía esta cuestión de no soportar la ropa. Estaba atado, sí, estaba atado, porque era la única forma, me dice, señora, lo tenía que llevar afuera para que tome aire, pero la única forma para que no se haga daño, porque tenía movimientos involuntarios en sus brazos, que se hacía daño, se rasguña, entonces la única forma era atarlo y tenerlo afuera para que tome aire. Fíjense que el vecino hizo la denuncia, fuimos, pero no era un maltrato, había que conocer el contexto, los gritos estaban, pero yo sé que los vecinos lo sufren, pero no tengo otra forma, y era una forma de comunicarse, ni siquiera se estaba quejando, es la forma de comunicarse que tiene mi hijo de esta manera. De las 8 horas que estamos levantados o que está levantado, o de las 12 horas que estamos, él está 20 minutos en ese árbol, todo el tiempo está encerrado porque sé que tengo que cuidarlo, también el entorno del vecindario. Cada historia de un vulnerable es compleja, pero esto nos ayudó, porque gracias a este vecino pudimos intervenir y ayudar a estos padres para que tengan otro tipo de asistencia, para que logren sus pensiones, es decir, ese llamado sirvió para otra cosa. Esto habla del artículo 4. ¿Cuál es la competencia? Pregunta de examen en materia de violencia familiar. El juzgado, nosotros tenemos juzgados en Mar del Plata especializados, los juzgados de familia y los juzgados de paz, cuando no haya departamental. El juzgado de familia es el competente para entender en todo lo que sea denuncia de violencia familiar. La denuncia la puede hacer cualquiera, pero el competente para entenderla, los juzgados de familia. Cuando una vez que se denuncia, eso en el juzgado de familia, que es un juzgado civil, no penal, no confundir la violencia familiar, lo cual es toda una lucha, se están tratando de hacer reformas, porque la muerte de una mujer por violencia familiar empieza con violencia, pero la ley de violencia es civil, y cuando acontece la muerte ya estamos en la esfera penal. Tenemos que trabajar en conjunto, juzgados de familia con juzgados penales. El juzgado penal llega tarde, pero no porque llega tarde porque es vago, llega tarde porque llega la muerte. Nosotros como juzgado de familia somos los testigos del maltrato, y por eso tenemos que llamar también a la justicia penal para que esté al lado trabajando con nosotros en medidas de protección. La competencia, el artículo 7, importantísimo, de la 12.559, esto es lo que tienen que decir. ¿Qué tiene el artículo 7? Las medidas de protección que puede pedir la víctima.
¿Cuáles son las medidas que puede pedir? Obviamente, un apercibimiento, un pedido de que se cesen los actos de perturbación o intimidación a la víctima, decididas por un juez. Lo llama, le dice como si fuera un pater, cálmese, cese con los actos de perturbación. B, ordenar la prohibición de acercamiento, la famosa perimetral de Barbieri y esta mujer, las artistas, ahora se me fue el nombre, las Arena Vélez. Bueno, todo esto de la perimetral famosa está en este artículo, que es el inciso, ordenar la prohibición de acercamiento de la persona, que le llaman en la Ley Nacional Perimetral, nosotros le llamamos restricciones de acercamiento. C, ordenar la exclusión. En la prohibición de acercamiento ya estamos separados, y hay un violento y un violentador que ataca de todas maneras, se acerca, tira un casco. Todo lo que digo son casos reales, tira un cascote, tira basura, tira animales muertos, se acerca, asusta, camina por los techos, todo esto acontece y es ahí donde se puede pedir la restricción de acercamiento perimetral a 300, 500 metros, 700 metros. ¿Por qué digo 700 metros? Porque el inciso B está unido a lo que hoy se llaman las pulseras electrónicas, que también estamos utilizando para víctimas y victimarios de causas muy graves, muy sospechosas, reiterados incumplimientos de las violaciones a las normas que el juez dicta en el artículo 7, violaciones a las restricciones de acercamiento continuas. Entonces en ese caso se ha estipulado desde la provincia, lo hemos implementado nosotros por primera vez, el juzgado 5 en plena pandemia, no estaba funcionando el sistema de tobilleras y lo hicimos a fuerza de insistir y de pedir. Habían tobilleras, pero no había protocolo, finalmente logramos hacerlo, lamentablemente, digo, el juzgado nuestro, porque hubo un caso que lo merecía, ¿no? Había un acercamiento, una persecución, con una obsesión por parte del violentador, del victimario. En este caso, la restricción no puede ser menos de 700 metros, 700 metros. Nosotros generalmente las restricciones perimetrales en todo el fuero de Mar del Plata y en general se hacen entre 300 y 500, pero cuando hay que usar pulsera son de 700. Es un tema de color que a ustedes no es que le vamos a preguntar esto en el examen. ¿Cuáles son las medidas de protección? El artículo 7. La más cruenta de todas es excluirlo del hogar, la restitución de efectos, acá está otra de las medidas, ordenar medidas necesarias para garantizar seguridad, puede ser que haya un tercero, custodias en el domicilio, la fijación de una cuota alimentaria, todo esto es la medida de protección. Ustedes piensen lo siguiente, yo excluyo al agresor de la casa de ustedes, pero a su vez ese agresor era el padre de sus 3 hijos y el alimentante. Ustedes, como era generalmente el violento tiene un perfil de celopatías muy importantes, por lo tanto prefiere que la víctima quede en casa, guardada, violentada, a cargo de los chicos, generalmente más de 3, y esta situación genera que cuando el juez saca a ese agresor, también imponga una cuota alimentaria, un tercero que haga de intermediario, que el cuidado de los chicos quede, fíjense cómo la ley tiene un lenguaje antiguo, tenencia, fíjense la ley, no se condice con el código todavía, con el código civil, dice tenencia, ¿cómo dice el código? Cuidado personal. El juez puede, a la hora de tomar las medidas, puede fijar una cuota alimentaria, puede, provisoria, y cuando se separan y las aguas calman, puede iniciarse, de hecho se lo decimos, la acción de fondo, ¿no? Empezar el alimento realmente. Ordenar también, en caso que la víctima fuere menor de edad, la víctima menor de edad puede denunciar por violencia familiar, claro que puede denunciar. ¿Puede ir sola a denunciar? ¿Puede ir sola a denunciar por violencia familiar? Claro que sí, me falta el agua. Claro que sí, que puede ir sola a denunciar por violencia familiar. Pero luego a partir de cualquier edad, es decir, va a los 10 años y va a la casa tuya, golpea, mis padres me maltratan, ¿no está haciendo una denuncia?
Si va a los 7 años llorando, lastimado y sangrando, va a tu casa y no te estás diciendo que tenés que hacer algo, ese vecino, ese policía tiene que acompañar a ese niño, inmediatamente llamar a la justicia de familia llama a la asesoría de incapaces de turno, que es el abogado del niño que tiene que estar al lado de esa criatura de 7 años. ¿O ustedes creen que hay niños de 8 años que no nos llaman? Hay niños de 8 años, anécdota, caso real, de 8 años que lo destruyeron a golpes, su padre. Gente de dinero, pero con trastornos psiquiátricos. Este chico, como vivía en la zona de Constitución, sangrando, se escapa de la casa y ingresa al HPC de Constitución. Ingresa y lo internan. Lo hacen con el nombre, como eran afiliados del HPC, tenían un plan familiar, llaman inmediatamente los directivos a los padres, aparece la madre y le dice al médico, el médico le dice que está en una situación grave, que aparentemente ha sido lesionado, el niño no dice de parte de quién, la madre se para frente al umbral de la habitación donde estaba el niño internado, haciéndole las curaciones y le dijo, mira, no me voy a quedar porque lo tengo que castigar. Se escapó de casa y bien ganado que está, que lo han maltratado. Y se va la madre, 8 años. Ese nene fue dado en adopción, ese nene sale del ámbito del cuidado, después que se hace, el hospital tiene que dar aviso inmediatamente a la asesoría de incapaces y obviamente al juez de familia. Ese niño no volvió a la casa, sino que fue a un hogar a través de una medida de protección. Pero la violencia en el caso ese fue denunciado por el hospital, por el director del hospital, a la asesoría, al juez de familia. La madre fue notificada, dijo, así te lo mereces, y se fue. Obviamente que ese niño tuvo una vida, él y su hermana, porque ambos, una vez que la hermana se entera de esto, una hermana de 13 años, pide por favor al juzgado, en una de las visitas que hace a su hermano, no volver a su casa. Y seguimos adelante, todo a partir de la denuncia. Por eso, ¿qué digo yo con esta ley, el artículo 7? Todos nosotros somos responsables de poder tender la mano en la denuncia. El menor de edad puede denunciar, sí. Después, como dice Tomás, puede denunciar, pero debemos integrar la capacidad. ¿Cómo la integramos? Con la asesora de incapaces, con el expediente, el contacto personal del juez con el niño. El artículo 7 bis, que no está acá, que está en la 12.569, artículo 7 y 7 bis, recuerden, es la citación del juez a ese agresor que incumple la medida dictada. Entonces anoten, leer 7 bis, artículo 8, que es la audiencia del equipo técnico del juzgado con las partes, víctima y victimario, y el artículo 11, que es la reunión del juez con la víctima y el victimario. El juez como representante del juzgado. Ya tienen todo el proceso, entonces. Artículo 7, primero, artículo 1, la definición, ¿no? Artículo 7, las medidas que puede pedir la víctima. Artículo 8, la reunión de la víctima y victimario con los equipos técnicos. ¿Quiénes son los equipos técnicos, señores? Psicólogos, trabajador social, psiquiatra, los peritos que trabajan en el fuero de familia. Y en el artículo 11, una vez que ya el equipo técnico, los científicos técnicos lo vieron, en el artículo 11, la víctima y el victimario, con o sin abogado, toma contacto con el juez de su causa. No de manera conjunta, sino de manera separada. ¿Cómo lo estamos haciendo en pandemia? De manera telemática. Lo estamos haciendo a través de un celular, a través de un Zoom, a través del Microsoft Teams. El doctor Colavita, en mi caso, es quien trabaja conmigo, es mi consejero y es el que toma las medidas del artículo 11 juntamente con la suscripta y gestiona las audiencias del artículo 8 con la psicóloga, el trabajador social o el psiquiatra. Y ahí tomamos las medidas de protección inmediatas y luego hacemos un seguimiento jurisdiccional, obviamente. Nos ha pasado, o sea, tal vez el doctor Colavita les ha contado, que cuando no todo este tecnicismo que ustedes tienen, lo tienen las víctimas de violencia familiar, no tienen una red potente de internet, o no tiene un teléfono más que para llamar y nada más. Entonces hemos usado los servicios de la policía para acercar un teléfono con dispositivo para poder hacer videollamadas
el efectivo policial se acerca a la casa de la víctima y nosotros llamamos y ahí hacemos la audiencia con ese teléfono que la propia víctima acerca a ese domicilio que no queda en Barrio Chauvin o en Playa Grande, queda en el Monte Terrabuzzi o queda atrás de Camet o queda a las afueras de la ciudad, en las zonas no urbanas. También tenemos a gente que sufre y que nosotros como juzgados somos competentes, y aunque no lo puedan creer, hoy el sistema telemático nos acerca a estas personas que en otros momentos, por no tener plata para un colectivo, por temer salir de sus casas, no hacían las denuncias. Hoy en su casa, con este dispositivo, con un vecino que pueda colaborar, que asista a través de la policía, tenemos más llegada que las audiencias presenciales, que la plata de un colectivo puede ser la valla que frena que pidas ayuda. El juez deberá establecer el término de duración de las medidas tienen una duración de 3 meses, 6 meses, 15 días, es todo arbitrio del juez conforme la historia, no es lo que interesa. Ahí tienen, en todo lo que dije, esta es la ley nacional, la 26.485 es la réplica de la 14.509 o 12.559, véanla, léanla, hablan de lo mismo, y lo que sí quiero terminar con el tema de las cuestiones procesales, que las vamos a preguntar y les va a venir bien tenerlas presentes, porque vamos a preguntar que en el Código Civil y Comercial hay normas de procedimiento, y ustedes ya lo saben, ¿no? El 705 empieza, el 706 principios generales. Cada vez que resolvamos una medida de protección, ya sea en adopción, ya sea en divorcio, ya sea en liquidación de bienes de la sociedad, ya sea en filiación, vamos a recurrir a la norma procesal del Código Civil y Comercial que habla del proceso de familia, y no estamos hablando nada más ni nada menos que los artículos 705 y siguientes. Lean sí o sí, por favor, el 706 que habla de los principios generales en los procesos de familia. Los preguntamos: la tutela judicial efectiva, la buena fe, la lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad, el acceso limitado. Quiero que me escuchen, que me recuerden, porque cuando sean abogados de familia no me pidan verlo todos los expedientes, porque ustedes saben muy bien que el acceso limitado al expediente es resguardar la privacidad de ustedes, porque van a ser abogados, pero también podemos ser aquellas personas que nos divorciemos. Somos abogados, pero también podemos ser aquellas personas que estamos litigando con nuestro ex marido para el cuidado de nuestros hijos. Somos abogados, pero también podemos estar en un proceso adoptivo complejo. Por lo tanto, respetemos en materia de familia que el expediente es reservado. Lo digo por todas las presiones que a veces uno sufre de los abogados pidiendo el acceso irrestricto a las causas de familia. No, señor. Mi vida privada, mis conflictos privados son privados. Tienen acceso a mis abogados y quien yo autoriza que tenga acceso, yo como parte sufriente, porque todo luego se utiliza como medio de prueba, luego todo se forma como una utilización absoluta. ¿Qué más? Diferencias de violencia familiar con la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? ¿Alguien tiene algún concepto de violencia de género? Si quiere alguien desmutearse. Es aquella violencia física, verbal, que tiene como destinatario ya sea una persona de sexo femenino o masculino. Odio hacia el otro género. Ahí está. Bien, Pamela, lo que dijo Pamela, sumado a lo que dice Tomás. El género, es decir, te pego, te aporreo, te maltrato, todo por el género. No por otra cuestión, más allá que seas mujer, hombre, LGTB, es el género el que provoca que me atraiga la violencia, como si fuera lo racista, ¿no? La violencia racista. Entonces, no es que yo quiero maltratar a las personas, yo quiero maltratar a los negros, yo quiero maltratar a los chinos, yo quiero maltratar a los bolivianos, ¿no? Donde ya está la nacionalidad, ya está la raza, ya está la especie, hay una serie de cuestiones que provocan mi violencia. En la violencia de género está, mi objetivo es maltratar a ese hombre, por ser hombre, o por ser mujer, o por ser LGTB.
Ahí está, la violencia de género en un principio, cuando estaba mal definida, hablaba de la violencia hacia la mujer, cuando la violencia de género siempre contra mujer. No, la violencia es cuando, como dice Tomás, es el género lo que busco dañar, con todo lo que dice Pamela, la omisión, la acción, la violencia psicológica, la violencia, también puede ser la violencia pensada solamente en niños, ¿no? Solamente en niños, porque soy un cobarde puertas afuera, pero con los niños soy el violento o la violenta, y acá no hay género en ser violento con los niños, en el círculo de violencia donde esa mujer es maltratada, esa mujer también es maltratadora de sus hijos en algunos grados, no en todos, pero siempre utilizo una misma figura, que está el padre que maltrata a la madre maltrata al chico y el chico maltrata a los niños. Después tenemos a niños que maltratan en los colegios, pero esto es todo como una generalidad que no es bueno aplicarla para los que somos científicos. En el grado, y con ustedes, con esta rapidez para una clase que merece un análisis, imagínense que hay posgrados solamente de violencia, que brego porque muchos de ustedes estén en esos posgrados, que se especialicen, porque necesitamos que la violencia familiar o de género y contra la mujer se visualice, porque es un invisible que se hace visible de vez en cuando las banderas políticas lo necesitan, pero si no, vuelve a invisibilizarse. También, bueno, y acá me dice, el día del parcial, ¿habrá una solapa de evaluación en el lado de las clases? Sí. Bueno, veo que la violencia, la corremos un poquito y vamos al parcial. Sí, va a haber alumna, mi amor, acá, sé que Florencia es lo importante, ya sé. No quiero olvidarme de esto. Va a haber una solapa en su comisión. Hago un paréntesis con la violencia, venía embalada con la emoción, pero bueno, no me lo deja terminar Florencia, pero sigo con ustedes. Va a haber una solapa que dice parcial a las 5 de la tarde en la comisión 2. Otra va a haber en la comisión 1 y otra habrá en la comisión 3. No sé, creo que son 2 comisiones de ustedes, del plan viejo, y una comisión del plan nuevo, que es a la mañana. Las 3 comisiones las vamos a tener a las 17 horas, con una solapa en cada una de nuestras, ustedes en la comisión 2. De todas maneras, si hay algún cambio, estamos súper conectados, sepan que está Brandon, que está Fernando de Estefanés, ustedes tienen el grupo de WhatsApp, yo estoy en contacto, estábamos con Brandon mientras yo terminaba con la otra actividad, comunicándome, decirle una cosa, no, espera, decirle que a las 7 termino, no sé si escucharon todos los chats, de alguna manera, no sé si les informaron que yo iba a estar a las 7, supongo que sí, por algo están acá, pero les dije, no, las grabo, y después digo, no, que le quiero dar alguna especificación del parcial. ¿Cuánto tiempo hay para contestar? Tenemos en principio son 45 minutos para hacer estas 20 preguntas o posiciones, creo que ese es el término, el tiempo, igualmente toda esta especificación va a estar en la solapa, con el tiempo suficiente para que ustedes lo vean, inclusive vamos a ponerlo antes a la materialidad, cómo se hace el parcial, ¿no? Y después tienen toda una instrucción. Corrige el sistema del campus, exactamente, nosotros redondeamos en porcentajes para arriba si superan el 50 centésimos o para abajo, y tenemos en cuenta cada comisión, yo soy la responsable de mi comisión 2, todo esto vale, todo lo que han hecho, la participación, las preguntas, lo que han trabajado en las actividades. Recuerden el TP obligatorio también de subirlo como actividad, porque es parte de la evaluación, y ese 355 que está ahí, se convierte en un 4 porque hay mucha actividad, o ese 340 se puede subir tal vez en un 4 cuando nosotros queremos trabajar, pero... Profe. Sí. ¿Le puedo preguntar con relación al trabajo práctico, hacer una consulta que me queda ahí pendiente? ¿Cómo no? Sí, en una de las consignas usted habla del personaje de Bárbara y si puede iniciar acciones. ¿Qué tipo de acciones podría iniciar Bárbara? Pero no me queda claro con respecto a qué situación. Si con respecto al secreto que ella se entera, con respecto, porque no especifica, con respecto a qué podría iniciar Bárbara acciones. Agustina, me encanta me gusta la pregunta, porque como yo lo dije, vieron en la introducción, porque como no es posible ver todo, no sabemos lo que piensa Bárbara, no sabemos, además si lo puedo hacer, en realidad es un trabajo práctico que utilizo a la Bárbara
para que ustedes piensen, y bueno, para mí, la verdad, lo que tiene que hacer es el divorcio. Para mí lo que tiene que hacer es la impugnación de paternidad. No sé, están ustedes, ¿qué es la cabeza de Bárbara? Utilizando las herramientas que estudiamos, ¿sí? A eso voy, ¿sí? Es secuencial, doctora. Vuelven a mi amor, Agustina, perdóname, pero no me dejan. Las preguntas son aleatorias. Esto significa que ningún parcial es igual a ninguno de ustedes. Todas las preguntas entran con el sistema que ya lo han visto ustedes, lo aleatorio. Ningún parcial tiene la 1 de Tomás, no es la 1 de Agustina ni la 1 de Brian. ¿Se dan cuenta? Son todas preguntas que nosotros tenemos Doctora, un banco de perdón. Me refería a si una vez que respondemos una pregunta podemos volver a verla o si una vez que ya la respondemos pasamos a la siguiente sin la posibilidad de revisarla. En principio es sin posibilidad de revisar. Una vez que hacen, pasan a la segunda y van armándola. Sí, es así. Perdón, no entendía la Gracias. pregunta. No, Por favor. Igual no se preocupen que va a haber toda una especificación para que ustedes ya vayan sabiendo. Ustedes saben que yo les cuento todo. Les voy a poner todas las plataformas, pero no quería dejar de decirle primero que era a las 17, que la corrige el campus, que el porcentaje se redondea a partir del trabajo de ustedes y del concepto que yo tengo de ustedes también, de ustedes como alumnos que han trabajado y obviamente del TP obligatorio. Profesora, el sí. trabajo práctico tiene como fecha límite de entrega el 16, que es 3 días después Sí. del parcial. ¿Usted dice que lo tenemos que entregar antes al trabajo práctico del parcial o lo podemos hacer después? Como estaba la fecha, amor, tengo todo en la cabeza que se me El mezcló. redondeo que usted está diciendo ahora que harían con el parcial y el trabajo práctico. Sí. El trabajo práctico es parte de la evaluación, Nosotros le dimos más tiempo porque tampoco vamos a tener la resolución inmediata de su examen. Hay algunos alumnos que yo voy a quedarme a evaluar y voy, bueno, está ahí en el límite, quiero ver su TP. Siempre es bueno que chicos, sean inteligentes, manden el TP cuando está la fecha. Yo les di el espacio ese para que no estén agotados, ahí como muy acorralados entre el parcial y la entrega del TP. Se los di bastante antes para que lo puedan mandar antes, inclusive. Sean inteligentes en eso. Está muy bien la pregunta, Giselle. ¿Algo más? Sí, doctora, ¿las preguntas van a ser múltiple choice o va a haber preguntas a desarrollar también? No, desarrollo no, va a ser múltiple opciones. No es múltiple choice, Perfecto. múltiple opción. No va a ser verdadero o falso. En las preguntas van a decir, bien. por ejemplo, seleccione una o más de una. Sí, exacto. O simplemente tenemos que saber si en esa hay que seleccionar una o más. No, generalmente podemos aclarar que es más de una, por eso les decía, lean bien las posiciones, yo le digo posiciones, los enunciados, lean bien los enunciados porque allí les vamos a dar alguna pauta. Si no damos ninguna, es porque por ahí ustedes tienen que interpretar que hay una única verdadera, pueden ustedes mismos ver que las 3 son verdaderas. Ahí estamos evaluando, Gisela, ahí está tu ingenio, es así. Hasta ahora los exámenes, les quiero contar, Agustina, dame un minuto. Les quiero contar que la performance, como está de moda esa palabra, o las estadísticas, nos hablan que, la verdad, ha habido muchísimos aprobados. Yo quiero entender también que el examen parcial no es el reflejo del aprendizaje del alumno. El examen parcial es un ladrillo más de la construcción del conocimiento. Ahí me están preguntando cuántas preguntas tienen que ser. Bueno, no lo puedo decir ahora, lo voy a publicitar a la hora que tengan el parcial con ustedes. No lo puedo decir ahora porque no lo tengo presente. La doctora Rotonda, que es la titular, nos autorizan a decir esto una vez que ella larga el ok, yo publico todo juntamente con la doctora Fernández. La única autorización que tengo es decirles que a las 17 horas estará habilitado, que será múltiple opciones, que es aleatorio, que ningún parcial es igual al otro, que tendrán aproximadamente 45 minutos, eso también depende si son más de 20 posiciones o 20 enunciados, pero en principio es lo que estuvimos trabajando en estos cuatrimestres, en el cuatrimestre pasado y en este. Y quería terminar diciendo que, en verdad, la respuesta a todos estos parciales fueron muy positivas, es decir, son sistemas que ayudan a aprobar.
perdón, voy a decir algo terrible, en la volada aparecen alumnos que aprueban sin haber estudiado lo suficiente, y a veces nos juega una mala pasada de ser tan puntillosos porque estudiamos mucho, y por ahí no tenemos el resultado que nos merecemos por haber estudiado. Un porcentaje del 80 o del 70% ha aprobado la materia en este sistema. Muy pocos, o lo aprueban en el parcial o en el recuperatorio, pero es un buen sistema. Mi hija también está estudiando Derecho y teme absolutamente, no se medica porque la verdad no necesita, pero le agarra pánico para los orales. Es una cosa que no puede porque siente que está muy expuesta, y es una conversación con el docente. A mí me gusta tomar orales, me gusta estar con el alumno, pero también es un ida y vuelta. Ella como usted, ya pasó familia, pero es jovencita también, pero siempre eligen los alumnos la parte de este sistema de evaluación, que es el oral. Y el oral lo podemos tener materias que tienen pocos alumnos. Imagínense, hoy en contratos tengo 144 alumnos, versus comisiones de 8. Entonces, claro, en la comisión de 8, ¿cómo le toma el profesor? Por el WhatsApp. Y yo tengo que tomar en el múltiple opción. El alumno elige esto, por eso hay una comisión de 8 y otra de 144. Y todos me quieren vender que soy una buena profesora. Y además me aconsejaron hasta ser más mala, inclusive esto que no lo cuento a ustedes con la intimidad de lo que significa alumno. En verdad no es ser más mala o más buena, el alumno tiene como una cosa de, que se me pasaría a mí tal vez, no sé, el tema de la oralidad con un profesor que no conozco, qué sé yo. Pero bueno, en múltiples opciones van a estar muy bien. ¿Les gustó la materia además o no? Ay, yo di contratos con usted y la comisión es buenísima. Gracias Florencia Bustamante, gracias. ¿No se acuerda de mi doctora? Pero sí, Tomás, me acuerdo de usted siempre. No, soy el de la vecina chillona, ¿no se acuerda? Pero la vecina chillona que no lo dejaba estudiar. Esa misma. Ah, ¿te acordás? Dios mío, pero por supuesto, querido, pero para mí cuando empiezan, hay una cosa que cuando ustedes sean profesores lo tienen que tener en cuenta. No hay cosa peor al alumno que lo referencien por algo. Por ejemplo, yo conozco a tu papá, conozco a tu mamá, conozco a tu vecina. El alumno siempre es nuevo. Pero obviamente, conozco a muchos de ustedes. Otros no, porque son tantos alumnos, pero Tomás se hace conocer en donde esté. Gracias. Hermosa comisión, un abrazo, mucha suerte y preguntas. Marco también, todas las preguntas que quieran, un beso a todos, mucha suerte, concentración, empiecen ahora, larguen todo en el café y se ponen a estudiar. Un beso, los quiero, nos vemos. Gracias, vemos después. profe, nos vemos. Gracias, doctora, hasta luego. Adiós. Adiós.